Hola, soy Claudio. Bueno, hoy vamos a empezar a ver, porque nos va a llevar varios videos, ver el tema de las curvas Bézier, ¿sí? Esta herramienta que está acá que dice dibujar curvas Bézier y líneas rectas. Las curvas Bézier son las líneas que nosotros podemos modificar y nos permiten a través de manijitas o antenitas, podemos ir eh, modificando las curvas, dándole más forma, más o menos volumen y ese tipo de cosas. Y también podemos crear objetos cerrados, ¿sí? O sea, no solamente líneas, sino también cuadrados, rectángulos, círculos y deformaciones de los mismos. Eh, Hacemos clic en la herramienta, ¿m? Y vamos a ver cómo funciona. El cursor se transforma como en una pluma, ¿sí? De una pluma estilográfica, una lapicera y una X, que es donde vamos a comenzar. Si yo hago clic acá y suelto, se va a hacer un cuadradito. Arrastro, hago clic acá, se forma una línea. Arrastro, hago clic acá, se forma una línea. Arrastro, hago clic acá, y siempre soltando, se forma una línea. Arrastro, hago clic acá, se forma una línea. Y si hago doble clic, se termina de formar lo que yo quiero. Hasta ahora, como veníamos haciendo también con el dibujo de mano alzada, ¿sí? Pero hay unos detallecitos más. Por ejemplo, teniendo seleccionado ese dibujo, yo hago clic en este botón que se llama Editar nodos de trayecto o tiradores de control. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tenemos. Yo puedo, ya al seleccionarlo, ya me dice dónde hice clic en cada punto. ¿Sí? Y puedo deformar eso que estaba haciendo. Hasta ahí, más o menos bien. Pero además, estas curvas Bézier, estas líneas, si yo vamos a ver que cuando yo selecciono esta herramienta, o sea, como verán, esta herramienta de curva Bézier y esta herramienta de edición de nodos trabajan en conjunto, ¿sí? Y vamos a ver que al haber seleccionado la herramienta de edición de nodos, aparecen todo un montón de botoncitos por acá. ¿Eh? Los botoncitos los vamos a ir viendo de a poco. Por ejemplo, si yo hago clic, acá tengo 4 botones. Uno dice, convertir en esquina los nodos seleccionados, suavizar los nodos seleccionados, hacer simétricos los nodos seleccionados, autosuavizar los nodos seleccionados. Y después viene uno que dice convertir los segmentos seleccionados en líneas o convertir los segmentos seleccionados a curvas. Yo puedo con esta herramienta seleccionar si quiero estos dos nodos. Y esos dos nodos, si yo hago clic acá donde dice convertir los segmentos seleccionados en curvas, hago clic y fíjense lo que hace. Me aparecen, vamos a acercarnos un poco para verlo más en detalle. Quizá la línea estaba muy finita, así que vamos a aumentar el trazo. Bueno, el asunto es que esta línea, cuando estaba más clarita, habrán visto que aparecen, aparte de los cuadraditos que forman los puntos donde hice clic, y yo le di convertir los segmentos seleccionados a curvas, aparecen estos dos circulitos que cuando los selecciono con el cursor se ponen rojos. Fíjense lo que voy a hacer. Hago clic y sin soltar arrastro. Son las manijas o los tiradores, ¿sí? O le podemos decir las antenitas como las viejas antenas de los televisores de antes, que nos permiten, yo le dije, bueno, esta línea recta que estaba acá, con este botón la convertí en curva. Y ahora yo puedo, si quiero, ir deformando la línea
de la forma que yo quiera. Como yo había seleccionado solamente estos dos puntos, acá no... A ver, vamos acá. ¿Sí? Acá no aparecen las manijitas. ¿Tá? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero hacer que esta forma, ahora me voy a alejar un poco para que se note mejor, esta forma también sea curva, esta línea recta también sea curva, tengo que seleccionar estos dos. ¿Sí? Los transformo en curva y ahí van a aparecer las manijitas. ¿Sí? Esto de las manijitas también funciona con las formas cerradas. Por ejemplo, me voy a la hoja grande y voy de vuelta a la línea Bézier y voy a hacer algo así. Clic, 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 clic. Y me acerco al primer punto donde dice clic y cuando se pone en rojo, ahí hago clic. Entonces, ¿qué hago? Ahí sí tengo una forma cerrada. ¿Tá? Una forma cerrada que se puede ver así. Ahora, si yo le hago clic a la herramienta de editar nodos, de edición de nodos, tengo los 4 puntos, y fíjense que ya, o sea, son líneas, pero al estar cerrados se comporta como una forma cerrada. ¿Tá? El relleno sigue siendo el mismo. Y si yo voy a seleccionar los 4, le hago clic en el botoncito de convertir los segmentos seleccionados a curvas, se van a aparecer, no sé si, a ver si se puede acercar más. Ahí. Van a aparecer los circulitos que cuando yo me acerco, vamos a cambiar de color así, cuando yo me acerco se ponen en rojo, ¿sí? Y esos circulitos me van a permitir deformar este supuesto rectángulo, ¿sí? Opa, bueno. Si por alguna casualidad yo no hice clic aquí, perdí la antena, ¿sí? El tirador, la manijita, ¿tá? Que si yo hice clic por acá afuera. Bueno, hago clic en el punto de donde depende la manijita y aparece de vuelta. Pero está pulso mío. Ahí. Ahí está. ¿Sí? Y esto después, si yo lo selecciono con la herramienta de seleccionar, obviamente me voy a alejar. Obviamente que lo puedo mover, lo puedo achicar o agrandar. ¿Sí? Le hago otro clic y lo puedo rotar. Y un detallecito a la hora de hablar de la rotación. Fíjense que cuando yo selecciono la opción de rotar, acá en el medio, y esto ya no tiene que ver con las curvas Bézier, sino con los objetos en general, va a haber un signo más que indica el centro del objeto. Si yo roto, va a rotar alrededor de ese centro. Pero yo puedo, habiendo dado otro clic para que aparezcan las herramientas de selección, yo puedo hacer clic en ese centro y moverlo, por ejemplo, acá. ¿Para qué me sirve? Para que después la rotación funcione sobre ese centro. ¿Sí? Bueno, seguimos en otro video sobre curvas Bézier.